Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Boulevard 47, podcast donde buscamos intercambiar ideas sobre el medio del arte desde una perspectiva de jóvenes estudiantes de diferentes áreas artísticas, y donde buscamos tener conversaciones profundas de lo que está sucediendo en México, Latinoamérica y el mundo. Quédense con nosotros, que comenzamos. Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a la primera emisión de la segunda temporada tan esperada, después de que les gusta mes y medio de no haber tenido nuevos episodios. Más o Regresamos, menos. sí, más o menos. Regresamos con toda la actitud y nos emociona estar de vuelta con temas muy, muy interesantes. Muchachos, muchachas, ¿cómo les fue? Muy bien, ya ansiosos de grabar otra vez, por fin. Por fin se nos hizo. Yo no puedo creer que fue un mes y medio. Sí, fue no, tiempo. un buen. Se fue Pero de volada. Regresamos y con nuevos temas. Con nuevos temas, nuevas dinámicas, nuevas plataformas también. Entonces, ahora sí que se viene con Tokio. Con Tokio. Y queremos empezar esta segunda temporada con temas relacionados a Latinoamérica, ¿no? Y más coincide, puede ser, o también algunos los planeamos por eso, porque se viene el mes patrio en México y, bueno, en Latinoamérica sabemos que más países también por estas fechas empiezan a festejar sus independencias, ¿no? Y queremos empezar con este tema muy interesante, que es la importancia de la identidad latinoamericana. Y Cetina nos tiene preparado este tema y vamos a estar conversando, así que quédense pegados y vamos a empezar. Pues nada, para darles una breve introducción de por qué escogí este tema, pues todos de alguna forma queremos hacer arte en diferentes disciplinas. Y quieras o no, bueno, queramos o no, hay cierta influencia de nuestros países en lo que hacemos y en lo que producimos como artistas, ¿no? Innegablemente, tanto en lo que hagamos como ahorita y en el futuro va a haber cierta semillita que crece y germina desde el país en donde naces. Y se me hizo como un tema interesante para tratarlo en el podcast, sobre todo porque siento que a veces aquí en Latinoamérica se rechazan un poco las raíces que tenemos en favor de otras culturas. Entonces quise abrir como este debate, saber sus opiniones y pues como siempre también invitarlos a ustedes que participan en el debate y que nos digan qué opinan del tema. Venga. Y bueno, para empezar, la primera pregunta que les quisiera plantear es, ¿cómo sienten ustedes que se percibe el arte en Latinoamérica? No sé decirte el arte en sí, ¿no? Pero creo que hablando de la cultura, de la identidad cultural de Latinoamérica, creo que es muy rica, ¿no? Tiene mucha historia, tenemos muchísima cultura, no solo en México, que México es súper extenso, pero en todo lo que es Latinoamérica. Y como decías, es muy triste que de repente por ciertos canons o ciertos los sincretismos culturales que se han dado en la historia, no le sacamos tanto jugo y muchas veces no exploramos tanto esas raíces que son muy nuestras. También les planteaba la pregunta porque desde mi perspectiva siento que México, y digo no puedo hablar por otros países porque no conozco la situación como a fondo, pero siento que en México luego es difícil encontrar esas oportunidades y que cuando uno se abre por primera vez y dice yo quiero hacer arte, la primera respuesta que tiene la gente es te vas a morir de hambre. Y el arte, o sea, aunque en México hay mucha cultura y la verdad es que hasta eso somos un país afortunado en donde la cultura es extremadamente barata y tenemos mucho acceso a ella. Son pocos los artistas mexicanos a los que se les da una oportunidad y a los que se les da las herramientas necesarias para triunfar en su propio país. Generalmente la gente se tiene que ir a otros lados porque aquí no hay oportunidades. Y existe esta fuga, ¿no? Existe esta fuga. De capital humano, de capital artístico. Lo que creo que va a ser muy importante entonces también es que es una cuestión muy cultural también. O sea, tiene que ver con una industria y tiene que ver con una cultura, ¿no? Es decir, también hay que darnos cuenta de que, aunque sí es muy cierto eso que dices, también hay que intentar rescatar, como podemos nosotros, lo que sí existe, ¿no? Hay mucha cultura, por ejemplo, en México, que es creo que lo que más sabemos y lo que podemos hablar más. Hay muchísima cultura que es gratis, que es accesible para todo el mundo, que no todo el mundo conoce, ¿no? Entonces también la perspectiva que hay del arte es que muchas veces ni siquiera tiene esa difusión. Hay muchísimos artistas mexicanos, ¿no? Hay gente brillante, hay gente muy creativa,
hay muchísimo que rescatar de nuestro país que muchas veces no todos vemos, ¿no? Que, por ejemplo, de Neb, tú estarás de acuerdo conmigo, tú que eres actor, hay esta idea de que en México no se hace tanto teatro, cuando hay muchísimo teatro en México. Sí, demasiado. ¿No? Actor en formación todavía. Entonces, pero bueno, dices, Pero oye, entonces hay creo que dos problemas, ¿no? Ese que dices, Alex, de que, bueno, chance no hay tanto empuje para el artista mexicano, pero también el mexicano no se preocupa tanto por ver el arte de su país o no ha tenido el alcance para hacerlo, ¿no? Hablamos de eso en el cine, en las carteleras, en qué es lo que nos traen y qué es lo que vemos. Pero también, o sea, yo creo que, o sea, sí sabemos, lo que está cañón es que sabemos más, por ejemplo, los artistas, de los, sí, artistas que ya se salieron o que se tuvieron que salir del país para tener o para ser un nombre más grande o para ser más conocidos, no sé, como Cuarón, Iñárritu, del Toro, o sea, se salieron y afuera, o sea, aunque siguen haciendo como cine mexicano, saben que pueden hacer más cosas como fuera del país que dentro, por la misma cultura de no aceptar o de no querer ver muchas veces lo que está hecho aquí o lo que está hecho o lo nacional. Y yo también siento que eso, aparte de no querer ver como lo que está aquí, es más, nos arraigamos a eso porque en nuestro propio país no nos dan como ese impulso y como dijeron hace ratito que, vas a estudiar artes, humanidades o lo que sea, tengo que morir de hambre, o sea, todos tenemos la típica comida con nuestros familiares que te preguntan, oye, ¿qué estudias o qué vas a estudiar? Y dices, y hasta te da pena, o sea, porque a mí me daba pena y saber que yo decía, bueno, pues voy a estudiar comunicación y me voy a especializar en cine y todos se quedan así de, ok, y les vale. En cambio, si le dices, soy ingeniera o voy a estudiar negocios, y ya te preguntan un montón de cosas. Entonces, como que no tenemos esa cultura de impulsarlo y como en nuestro propio país no lo impulsan, entonces buscas en otro lugar a que te impulsen. Claro. Sí, muchas veces vemos el arte como un pasatiempo. O sea, la gente puede llegar a ver el arte como pasatiempo y no como trabajo. No es una profesión seria. Exacto. O sea, una profesión seria es ser doctor, es ser ingeniero, es ser abogado, pero si haces arte, o sea... Sí, no es serio. Hazlo en tu tiempo libre, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el rol del artista en Latinoamérica? Porque esta es la pregunta. Si no tenemos como esa oportunidad de hacer algo, si no nos están dando ese espacio para hacer algo, si no se valora el trabajo que hacemos, ¿cuál es nuestro rol entonces en Latinoamérica? Tiene que ver mucho con quiénes somos nosotros también, ¿no? Es el rol del artista y el rol de los jóvenes, porque somos los futuros artistas de nuestros países, los futuros artistas de Latinoamérica. Y es justamente cambiar estas perspectivas, que va a cambiar mucho, o sea, la tendencia va para que el arte se va a ver cada vez más como una profesión seria, ¿no? Pero es decir, ok, lo que yo hago importa mucho. Y también empujar entre nosotros, como pueblo, como sociedad, como latinoamericanos, empujarnos entre nosotros también para decir, ok, yo hago muy buen arte, pero mis vecinos de otros países también hacen muy buen arte y todos nos difundimos, ¿no? Tenía una anécdota, por ejemplo, que creo que platicé alguna vez con ustedes. Cuando fue el aniversario de las matanzas del 68 en México, que fue muy importante, hay una película muy famosa que se llama Rojo Amanecer de Jorge Fons. Piedras. Y el CCC tuvo una proyección especial del aniversario, invitaron a Jorge Fons, ¿no? Entonces hacen la proyección de esta película completamente gratis y llegaba quien fuera y luego había entrevista, ¿no? Y solo fuimos 16 personas. Dices, oye, si es gratis, y tiene que ver con que también se difundió por la lista de emails del CCC y no fue tan difundido, ¿no? Pero aún así dices, ok, ¿dónde está el problema? O sea, tiene que haber más difusión para estos eventos porque fue padrísimo, fue una cosa increíble. Y solo 16 personas fuimos, ¿no? Entonces, hay esta idea de tenemos que empezar a rescatar todos esos eventos culturales, porque cultura hay y arte hay, ¿no? Entonces, esa también es responsabilidad del artista y va más allá del artista, es responsabilidad del mexicano, del ciudadano, de enterarse, de informarse y de compartir. Pero siento que a veces lo que pasa como en México en especial es que cuando alguien triunfa, como es el caso de Guillermo del Toro o es el caso de Cuarón, la gente, y eso es como algo muy mexicano, la gente busca tirarle como, piedras, por no decir otra palabra, ¿no? Y eso se vuelve hasta incluso molesto, porque dices, ¿por qué si está teniendo éxito? ¿Por qué si está haciendo algo que no todo el mundo tiene la oportunidad y está poniendo a su manera el nombre de México en alto?
¿por qué entonces buscamos a fuerzas buscar esa cosa negativa, eso que esa como ficción que lo tire para abajo, ¿no? Nos encanta como ese chisme, como esa idea de que todo se puede ir para abajo. O sea, nadie es como invencible en ese sentido. Yo siento que es algo que nos han puesto demasiado y es como algo que me dicen mucho mis papás cuando digo, no sé, es que procrastino, tal cosa, lo que sea. Me dicen, no te pongas etiquetas tú sola porque si no te las crees. Entonces yo siento que llevamos, o sea, sí es cierto, eso del mexicano, sí, pero si nos estamos repite y repite, como es que nosotros nos tiramos tierra, entonces lo vamos a seguir haciendo. Entonces siento que nuestra responsabilidad como el futuro del medio, el futuro de México, por así decirlo, es quitarnos, dejarnos de poner etiquetas en la cabeza de, ay, es que somos malinchistas, ay, es que somos flojos, es que somos tal, tal, porque si no, ahora sí es como, ah, es que ya es algo, una etiqueta, ya lo tengo, entonces sí lo soy, o sea, debe ser eso. Y también siento, como dijo Alfredo hace ratito, que falta muchísima difusión, porque este año me sorprendió que un buen de gente decía al principios de año que todavía podíamos salir, íbamos al cine y que todos decían, es que no hay nada bueno en el cine, porque solamente está Cine y La Regia y está no sé qué películas, pero realmente se estrenaron más películas, hay muchísimas películas mexicanas y muchísimas películas buenísimas que nadie se da cuenta solo porque no tienen difusión, solo porque no están en la cartelera del cine en el momento y ya solo piensas que porque no está en el cine no es una buena película, o sea, ese es el problema. O porque no salen actores reconocidos, ¿no? De los últimos años. Exacto. Dices, güey, hay infinidad de actrices y actores en general que son buenísimos y hacen buen trabajo. Y lo puedes ver en los teatros, ahorita que mencionabas sobre las obras de teatro, Alfredo, ¿no? Que hay infinidad, sobre todo en la Ciudad de México. Pero existe muchísimo talento y no solamente talento, o sea, mexicanos, ¿no? Porque en la Ciudad de México me ha tocado y convivir con personas de diferentes países, ¿no? Sobre todo de Latinoamérica, Los y que, argentinos, puta, tienen talentazo, sí, talentazo y que se complementan, ¿no? Es como que el estar conviviendo se crea una atmósfera, ¿no? De estar, ¿cómo lo puedo decir? De estar, pues sí, compartiendo las nuevas ideas, ¿no? Y seguir avanzando, desarrollando ese talento. Sí, otro rol yo creo que es importante, o sea, como artista de todos lados, ¿no? Pero hablando ahorita más mexicanos, más latinoamericanos, es dar a conocer nuestra propia cultura. No sé, como, Exacto. o sea, antes en el cine de oro mexicano, no sé, Pedro Infante salía con su traje tradicional y ponía, y era el orgullo, y era increíble, y al oírlo cantar, pues era, o sea, el mundo se identificaba con eso y sabía que eso era México. O sea, eso es lo que, yo creo que eso es lo que hace falta hoy. O sea, como decir, esto es México y no poner nada más narcos y poner nada más corrupción en la política, sino mostrar nuestra cultura. Es riquísima. Justamente con lo que dijiste eso, me acabo de acordar de un debate que tuve en una clase en donde nos preguntaban qué nos hace hacer como sentir identificados como mexicanos, ¿no? Y lo más recurrente, pues para mucha gente es la bandera o el himno nacional, ¿no? Ponen como esta situación. Si tú estás en un estadio y te ponen el himno nacional, te pararías para, o sea, y estás en el extranjero, te pararías para hacer los saludos. Y yo, por ejemplo, y siento que yo no me identifico como mexicano con eso. O sea, para mí la bandera, el himno, ese tipo de cosas son como más institucionales, ¿no? Y yo en mi cuarto, cuando vivía en el extranjero, o sea, era muy común que cuando entrabas en los cuartos de otras personas siempre veías como la bandera. Pero para mí México es más que esa bandera, ¿no? Las banderas cambian, los himnos cambian, las naciones cambian, las fronteras igual lo hacen. Pero hay como cierta parte de ti, o sea, cierto como núcleo que no cambia. Y yo creo que para eso para mí, y lo dice bien Mario Vargas Llosa, es la comida, los olores, la gente, la música. A mí me encanta la música veracruzana, me encanta la música chapaneca, por ejemplo, y yo disfruto mucho escuchar eso cuando estoy, o sea, cuando voy a un restaurante, incluso luego lo pongo yo como para inspirarme para hacer cosas. Y,
Y siento que eso también falta mucho aquí en Latinoamérica, ¿no? Buscamos, Claro. creo que yo, la identidad en un lugar en donde no la vamos a encontrar, porque, como pues, bien lo dije, las banderas cambian y las Cierto. fronteras también lo van a hacer y todo eso que conocemos ahorita en algún momento se va a metamorfosear en algo nuevo, pero lo que lo que nos hace ser mexicanos, yo creo que es esa conexión La que gente. tenemos, que es mucho más profunda. Eso me encantó, hermano, porque tienes razón. O sea, hablamos de identidad en términos históricos, geográficos, políticos, y todo eso es más superficial, ¿no? Pero la gente es la gente es la que hace la cultura, ¿no? Entonces tú puedes quitar al mexicano de México, pero no va a dejar de ser mexicano. Y a cualquier latinoamericano, ¿no? Y creo que entonces ahí cae, y tiene que ver con lo que nos preguntabas de la responsabilidad del artista, ¿no? Es justamente de hablar de eso, de hablar de temas que sí son nuestros, de hablar de historias que sí son nuestras, porque hablábamos, por ejemplo, alguna vez de cómo casi no sabemos qué pasa en las escuelas públicas en México, pero dominamos perfecto qué pasa en las high schools americanas, ¿no? O sabemos qué tanto somos nuestra cultura. Y México es tan rico y tan surreal y hay tantas historias que pueden ser muchísimo más interesantes que todas a las que estamos ya acostumbrados, a las fórmulas que conocemos internacionales, ¿no? Que la responsabilidad del artista entonces también es eso, ¿no? Hablar de lo nuestro, contar lo nuestro, hablar con nuestra gente. O sea, nada más para hablar de comida, hay tantos regionalismos, música, cultura, tradiciones. Ahí está la identidad nacional. ¡Corte! Bueno, en realidad no es corte, pero te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como Boulevard47. Ahora sí, continuamos. ¿Y cómo sienten ustedes que cómo ha influido el ser mexicanos o el ser latinoamericanos en lo que ustedes hacen como artistas? ¿Cómo creen que los haya influido? Pues yo creo que mucho es, o sea, por lo que vivimos, por lo que nos rodea, o sea, nosotros somos, o sea, nos hemos moldeado con situaciones, con las situaciones que nos rodean. O sea, no sé, a Vienen nosotros series nos y tocó ahorita la películas. pandemia, y la pandemia cómo se está viviendo en México, y eso ya o sea, ya nos formó ahorita, ya se convirtió en parte de lo que somos hoy. O sea, como todas estas, ajá, sí. Sí, pues Yo sobre somos, todo lo digo porque en mi caso, por ejemplo, algo que se me hace una frase que es muy cierta, es que México es un país muy surrealista, ¿no? Donde hay cosas sí, muy bonitas, pero también cosas muy, muy feas. Y es una realidad que a veces es como rara de aceptar, ¿no? Es un país en donde tienes una cultura tan bonita y tan rica, pero a la vez hay feminicidios, ¿no? Y hay inseguridad. Y eso es lo que te hace sentir como que estás siempre en un estado de sueño. Y yo cuando empezar a hacer música, yo creo que una de las cosas que más como me inspiraba a hacer cosas, incluso también en otras cosas con las que experimenté, como la fotografía y así, era el traducir este elemento surrealista en lo que yo hago. A mí, bueno, creo que han escuchado un poquito de lo que hago como de sí. música y hago cosas que son demasiado como space y dreamy, suenan como un poco como extrañas, pero porque para mí me influyó mucho eso el ver como de pronto como un asalto en algún lugar de la Ciudad de México, el, que haya como ciertas como reglas cuando sales con tus amigos que no son aveladas, pero que todo el mundo las sabe. Ese Claro. tipo de cosas cuando te vas a otro lugar y te das cuenta que hay gente como viviendo diferentes realidades a la tuya, te das cuenta que son, o sea, es gran parte de lo que es tu personalidad y de quién eres. Que no nos damos cuenta tanto cuando vivimos aquí, porque ya lo vemos normal. Pero México Ujú. y Latinoamérica son países donde todo es posible, literal, ¿no? Y hay Todo es posible. situaciones tan bizarras que no, por eso yo creo que en la literatura el realismo mágico se da en Latinoamérica, ¿no? Pero nació de observar lo real. Y ya después Llega le van a meter un toquecito de fantasía, pero así es la vida aquí. Pues es la época en donde vivió García Márquez, los 80, la época de Pablo Escobar, Sí. o sea, lo que hizo Pablo Escobar, por ejemplo, son cosas que en ningún lado pasan. A lo que ya nos ocurrió. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con la secretaria de mi tía, me contaba, ella vive por el Ajusco, y me dice, no, pues es que allá arriba había unas casas de unos narcos y de repente se escaparon unos leones, y entonces yo llegaba del camión, pero había leones sueltos. Y dices, oye, tú cuéntale eso a un gringo y te va a decir, ¿qué pedo? No, eso no existe. Es súper fantasía. Ay, En es México es como en normal. Tulum. Igual que hicieron en Tulum, la casa de no sé qué narco es un hotel ahora. O sea, what
Sí, ¿Qué haces eso? en Colombia es Son un cosas, parque de atracciones la casa de Escobar. Y hay Escobar, son cosas, hipopótamos y la chingada, ¿no? son y cosas los que dices hipopótamos solo son aquí. una plaga. Sí, justamente, ¿no? O sea, Y es por eso que les quería preguntar, porque yo cuando escuchas, por ejemplo, canciones de los 80s, de los 70s, se me fue el nombre, de Pablo Milanés, un poco también de este artista chileno que lo mataron en un estadio de fútbol bajo una dictadura. Son cosas fuertes que pasan en Latinoamérica, Sí, ¿no? Y son cosas además de que muchas de la canción latinoamericana o el género latinoamericano, por lo menos en la música e incluso en el cine, también se ha permeado un poco, es ese como acto de protesta, ¿no? Contra la corrupción, contra la violencia, pero incluso en películas incluso como Amores Perros, coexisten claro. estas dos realidades, ¿no? La realidad dura y fuerte, que no es bonita de ver y que lamentablemente existe en el país, pero también estas pequeñas historias de gente común y corriente que está viviendo esas Es realidades que y está bien que, emocionante porque el- lo estamos viendo, ¿no? Las míticas, las historias, el arte, son maneras de lidiar con la realidad. Y cuando tenemos una realidad tan bizarra, tan bonita y tan rica, nuestro arte naturalmente va a estar bañado de todo eso, ¿no? ujú, Entonces, yo sí creo que es un error brutal tratar de tropicalizarnos o de pertenecer al canon occidental y a lo que está pasando en Europa o lo que está pasando en Estados Unidos. Cuando decimos, oye, pues no pierdas tu identidad, ¿no? No pierdas esas raíces que son tan ricas que son tuyas, ¿no? Que solamente tú puedes contar esas cosas porque en otras culturas no lo tienen, ¿no? Creo que a veces vemos esas como debilidades o como desventajas, pero es más bien, no, son tus fortalezas. Me gustó, y creo que también ahí entra, es responsabilidad del artista y del consumidor. Me gustó, hablaste de Mario Vargas Llosa, Alex, que es uno de los únicos 6 ganadores al Nobel de Literatura en América Latina. Ha habido 106 premios Nobel de Literatura y solo 6 latinoamericanos, acá ¿no? Octavio Paz también. Pero también dices, oye, sí, tenemos a Octavio Paz, a García Márquez, a Vargas Llosa, a Neruda. A Carlos Fuentes nunca se lo dieron, lamentablemente. A los Fuentes nunca se lo dieron. Y ahí también también hay que ser muy honestos. ¿Qué tanto has leído tú como lector todo el canon europeo y no has tocado a Carlos Fuentes o a Juan Rulfo? No, incluso hay veces que te sientes, no sé, un día mi papá me trajo un libro que se llama La Edad de la Punzada, que se los recomiendo mucho si lo pueden leer. Y es un libro de un autor que se llama Javier Velasco, que escribe de una manera muy, muy graciosa. Yo soy en la vida real muy, muy lepero. Este, Oye, paréntesis, creo que ese libro lo lo recomendamos, ¿no? recomendamos Lo En la página, recomendamos. en sí, la sí, 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 página. sí. Y, No, Ahora que me no, bueno, claro, acuerdo. fue recomendación tuya. eh, Sí, y, para que la vayan a checar, sí. Y es un libro que me encanta porque cuando lo leo yo me siento muy identificado con esas historias en la Ciudad de México, en donde, o sea, por ejemplo, mi adolescencia fue mucho de que yo me iba por mi cuenta con cuates a otros lados, muchas veces cometí varias idioteces por salir a explorar, y siento que ese espíritu de vivir en la Ciudad de México, de ser un adolescente en la Ciudad de México, de crecer en esta ciudad tan conflictiva, no lo puede capturar alguien que no haya vivido aquí, ¿no? Y es una cosa que cuando lo lees dices, puta, ¿por cuántas situaciones yo he pasado? ¿Cuántas situaciones de estas yo he vivido? O sea, ¿cuántos lugares puedo reconocer dentro de la narrativa, ¿no? O sea, de que yo he estado ahí, yo salí de fiesta, yo comí eso, etc. a mí por eso me encanta, y era uno como de mis argumentos cuando hablaba de la película de Roma. Era Exacto. como, era uno, o sea, digo, yo obviamente no crecí en esa época, pero por ejemplo, ese es el año, no sé, mi mamá creció ahí. Mi mamá vivía por ahí, vivía a una cuadra de esa casa. Entonces, esta parte de identificarse, de ir al cine, de ir caminando ahí, de quedarte, o sea, es algo con lo que nada más alguien que ha vivido aquí lo entiende, como decía Alex, o sea, nada más, o sea, tú te identificas porque has estado ahí, o porque lo has pisado, porque sabes cómo se vive, digo, nosotros no, igual no vivamos ahí, pero a los que les tocó sí. Entonces también despierta, o sea, es despertar esta nostalgia, Sí. que también yo creo que es un tema importante cuando hablamos de arte, es que se conecte como con esta parte de la nostalgia. Es cuando más Sí, valor yo creo que tiene. Que que te es justo sientas. lo que hablamos la otra vez, creo que los comenté, que
Le puse un amigo, bueno, tenía mi celular en aleatorio y salió la de Chilanga Banda, que es una canción Café más Tacuba. chilanga, más Café Tacuba, a más no poder. Y mi amigo de inmediato me dijo, güey, ¿qué es esto, no? O sea, le dije, no, pues es una canción que aquí en México es muy conocida. Me dijo, güey, nadie escucha eso. Le dije, nadie que tú conozcas, o sea, ten en Claro. cuenta, y somos parte de un sector muy privilegiado de la sociedad, o sea, hay que ser Ujú. honestos en este punto. Y, pero tú vas, o sea, yo vivo en San Ángel y hay algunas como vecindades por aquí cerca, ¿no? Y pasas y escuchas música muy tradicional aquí, si llegas Ujú. a escuchar Café Tacuba. Mm. Y a mí se me hace que esa canción Chilanga Banda es una joya porque sintetiza muy bien el cómo habla el chilango. Si han visto el video alguna vez, es un taxista que va como Ujú. recorriendo las calles de la Ciudad de México y dices, güey, esto es exactamente lo que pasaría en un día normal de un taxista. Y hace poco, bueno, no hace un poquito, pero cuando me tocó por primera vez hacer como música ya de manera más profesional, o sea, cuando ya más o menos me iba encaminando por ese camino de Satanás, como diría mi mamá, em, La perdición absoluta. la perdición absoluta, jura que por eso ando Ojalá. tatuado. Em, Justo empecé como a darme cuenta de que hay cada vez más gente que está apostando por hacer cosas como interesantes en este país. O sea, chance no es tan notorio ahorita porque va a tardar yo creo que unos años en gestarse, en el que estos artistas salgan a relucir, que estos artistas salgan como a mostrar lo que pueden hacer, pero hay cosas que están pasando como por detrás, tanto en cine, tanto en música, Sí. que dices, hay mucho talento aquí y hay gente que está dispuesta a retomar esas raíces. Y también pues les quería preguntar a ustedes cómo ven la evolución, o sea, ustedes que están estudiando arte, ustedes que están, o sea, que su meta es algún día dirigir películas, escribir historias, actuar en esas películas, ¿cuáles son Sí. sus opiniones al respecto? Creo que es muy padre que después de mucho tiempo, de que obviamente es un proceso largo, ¿no? Porque fuimos conquistados al final del día y esa parte de liberación, de independencia, ha tomado tiempo, ¿no? Pero después de un tiempo nos hemos dado cuenta, por fin, de que tenemos que voltear a vernos entre nosotros en vez de ver hacia afuera, ¿no? Yo me acuerdo hace poco fui a una presentación de una película de Juan Carlos Rulfo, en la Cineteca Nacional, presentó un documental suyo que se llama En el Hoyo, que es sobre la construcción del segundo piso del periférico, ¿no? Y habla de la gente, de una clase social que normalmente no tocamos, no conocemos. Y al final dialogábamos y hablamos de qué tenemos que hacer, ¿no? Como cineastas mexicanos, como el futuro de este medio. Y nos dice, bueno, creo que es muy importante sí explotar México, ¿no? O sea, que sí es muy rico y no tocamos esos temas. Y por fin creo que se está cambiando la óptica hacia acá, hacia lo nuestro, hacia contar historias que son de nuestra gente, de nuestra cultura, de cosas que sí sentimos y que sí vivimos. Entonces yo siento que en unos años, y pasa también como con lo que dijo Regina de Roma, ¿no? Es otro catalizador y es otra piedra angular de lo que va a ser el cine latinoamericano y el arte latinoamericano, ¿no? Que va a ser cada vez más auténtico y va a responder más a nuestras raíces y me emociona muchísimo. O sea, que se venga. A mí lo que me pasa mucho, no sé si como a mí, bueno, a veces, pero, o sea, que lo escucho más, es esta parte de que no hay, o sea, ya sé que todo ya se contó. Y en mi opinión no es cierto. O sea, en mi opinión, o sea, han existido cantidad de personas y cada historia es diferente y ahorita existen, o sea, cada persona tiene una historia. Yo creo que esas historias vale la pena contarlas, seas quien seas. Y más como en México, que es un país muy rico y muy diverso, es importante voltear a ver a esas Claro. personas pues para contar sus historias, que la gente sepa quiénes son y qué hacen y que los volteen a ver también. A ver, yo rápidamente como quiero decir como algo que me resonó en la cabeza que dijo Regina, que justo hace unas semanas estaba entrando como en crisis porque justo estaba pensando eso de, es que ¿qué escribes cuando todas las historias ya son contadas? Entonces me entró en una crisis bien intensa y le hablé a un amigo y le dije como, perdón, o sea, es que neta estoy como en este bloqueo creativo muy intenso y no sé, o sea, siento esa desesperación de no saber qué hacer.
Y entonces me dijo, mira, sí, en cierto punto tienes razón, sí, las historias ya han sido contadas todas, pero la diferencia es que cuál es el punto de vista tuyo, cuál es el punto de vista de Alex sobre esa historia. Entonces cuéntalo desde otra perspectiva, porque maybe si lo dices, cuentas la misma historia, pero en otra perspectiva. Entonces ya no lo hacen la misma historia, porque cada cabeza es un mundo. Y yo de, sí, tienes razón. Y no sé, estuvo muy intenso esa, Bien. ese feeling. Y ya para acabar, los quiero dejar como con una anécdota, sobre todo para aquellos que aspiran a hacer arte. Hace poquito invité a un amigo acá con el que hago música y justo tuvo como un debraye parecido, ¿no? Y me dice, güey, ¿cómo podemos competir contra la gente que está en Nueva York haciendo música, que está en Londres y que está en París? Ahí es donde se está haciendo lo más grande. Le dije, no. O sea, hay gente muy talentosa ahí, por supuesto que sí, pero esa idea de que aquí en México no se puede lograr, no se puede hacer algo bien, creo que está totalmente errónea, güey. O sea, creo que somos esa generación y de verdad lo siento que puede cambiar el panorama y cómo se percibe el arte en México. Porque en los últimos años me ha tocado convivir con esa gente, me ha tocado hablar con gente muy talentosa, gente que ya la está rompiendo en otros lados y que te motiva mucho a decir, si él pudo y si él te dice, güey, tienes el talento suficiente para hacerlo y no te limites como solo a pensar en que la vas a hacer en México, y yo no veo por qué me tenga que limitar a soñar nada más en hacerlo aquí, si puedo también llegar más lejos. Y pues como siempre, quisiera que nos dejaran sus opiniones, que nos dijeran qué opinan sobre el tema. Gracias, chao, chao. Si son artistas, pues que nos digan bien qué es lo que piensan. Y pues gracias por escucharnos y hasta la próxima emisión. Gracias.